descubrieron la cabeza de la niña asomada en el lodazal con los ojos abiertos. Su nombre era Azucena. En aquel cementerio natural esa muchacha se convirtió en el símbolo de la tragedia. Cada vez que aparecía en pantalla, atrás de ella estaba Rolf Carlé, quien llegó al lugar atraído por la noticia. Los geólogos lo habían pronosticado, pero nadie hizo caso de esas advertencias, porque sonaban a cuento de viejas. Los habitantes del valle continuaron su existencia hasta esa noche, cuando un largo rugido anunció el fin del mundo y una luz de barro, piedras y agua cayó sobre la aldea, sepultándola bajo metros de vómito telúrico. Todo había desaparecido y los primeros rescatistas que llegaron a ayudar calcularon que bajo el lodo había más de 20.000 seres humanos y un número impreciso de bestias pudriéndose en un caldo viscoso. Cuando llamaron del canal, Rolf, Carlé y yo estábamos juntos. Colocó sus cosas en la bolsa de lona verde que siempre llevaba y nos despedimos. Las primeras imágenes lo mostraron sumergido hasta las rodillas con un micrófono en la mano. Su relato llegó con calma a pesar del peligro y el sufrimiento. El miedo parecía no rozarlo, pero él me había confesado que no era hombre valiente. Creo que el lente de la cámara tenía un efecto extraño en él, como si lo transportara a otro tiempo, desde el cual podía ver los acontecimientos sin participar realmente en ellos. Al conocerlo más, comprendí esa distancia ficticia lo mantenía a salvo de sus propias emociones. La cámara enfocaba con insistencia a la niña. Su cara morena, sus grandes ojos desolados, la maraña compacta de su pelo. El fango era denso y había peligro de hundirse al pisar. Le lanzaron una cuerda, sacó una mano y trató de moverse, pero enseguida se sumergió más. Rolf Carlé soltó su bolsa y avanzó en el pantano, comentando para el micrófono que hacía frío y que ya comenzaba la pestilencia de los cadáveres. «¿Cómo te llamás?», le preguntó, y ella le respondió con su nombre de flor. «No te muevas, Azucena», le ordenó Rolf, y siguió hablándole solo para distraerla. Amarró la cuerda bajo los brazos e hizo señas para que tiraran, pero apenas se tensó la cuerda, la muchacha gritó. Estaba atascada. Alguien sugirió que tal vez tenía las piernas comprimidas entre las ruinas de su casa, y ella dijo que no eran solo escombros, también la sujetaban los cuerpos de sus hermanos aferrados a ella. «No te preocupes, vamos a sacarte de aquí», le prometió Rolf. Noté que la voz se le quebraba y me sentí más cerca de él. Rolf Carlé agotó todos los recursos para rescatarla. Luchó con palos y cuerdas, pero cada tirón era un suplicio intolerable para la niña. Consiguió un par de soldados que trabajaron con él durante un rato, pero después lo dejaron solo, porque muchas otras víctimas reclamaban ayuda. La muchacha no parecía desesperada, como si una resignación ancestral le permitiera leer su destino. Él, en cambio, estaba decidido a arrebatársela a la muerte. Se sumergió a ciegas para explorar ese infierno, pero salió exasperado, cubierto de lodo, escupiendo piedras. Necesitaba una bomba para extraer el agua y la pidió por radio, pero no podían enviarla hasta la mañana siguiente. «No podemos esperar tanto», exclamó Rolf Carlé. Pero en aquel desastre nadie se detuvo a compadecerlo.
Un médico militar examinó a la niña y dijo que su corazón funcionaba bien, y si no se enfriaba demasiado podría resistir esa noche. Ten paciencia, Azucena, mañana traerán la bomba, trató de consolarla Rolf Carlé. No me dejes sola, le pidió ella. Le llevaron café y él se lo dio, sorbo a sorbo. El líquido caliente la animó y empezó a hablar de su pequeña vida, de su familia, de la escuela, de cómo era ese pedazo de mundo antes de que reventara el volcán. Tenía 13 años y nunca había salido de los límites de su aldea. Para engañar las horas, él comenzó a contarle sus viajes y sus aventuras de cazador de noticias. Y cuando se le agotaron los recuerdos, echó mano a la imaginación para inventar cualquier cosa que pudiera distraerla. En algunos momentos ella dormitaba, pero él seguía hablándole en la oscuridad, para demostrarle que no se había ido y para vencer el acoso de la incertidumbre. La noche fue larga. El noticiario de la mañana mostró la magnitud de aquel infierno. Flotaban cadáveres por las aguas de ríos, formados en una sola noche por la nieve derretida. Los médicos, resignados a amputar miembros sin anestesia, reclamaban al menos sueros, analgésicos y antibióticos. Al caer la oscuridad del segundo día, él procuró hacerla dormir con las viejas canciones de Austria aprendidas de su madre, pero ella estaba más allá del sueño. Entonces, poco a poco, se derribaron las compuertas que retuvieron el pasado de Rolf Carlé durante muchos años. Ese pasado no pudo contárselo a Azucena. Ella era incapaz de imaginar la guerra, así que no le dijo de la tarde en que lo llevaron al campo de concentración para enterrar a los prisioneros. ¿Cómo hablarle de los hornos a esa niña moribunda? Tampoco mencionó la noche en que vio a su madre desnuda, llorando de humillación. Muchas cosas se calló, pero en esas horas revivió por primera vez todo aquello que su mente había intentado borrar. Azucena le hizo entrega de su miedo y así, sin quererlo, lo obligó a encontrarse con los suyos. Retrocedió a la edad de Azucena y se encontró como ella, atrapado en un pozo sin salida. El dolor lo invadió intacto y preciso. Volvió al armario donde su padre lo encerraba para castigarlo. En la neblina de los recuerdos encontró a su hermana Caterina, una dulce criatura retardada que pasó la existencia escondida con la esperanza de que el padre olvidara la desgracia de su nacimiento. Se arrastró junto a ella bajo la mesa del comedor y allí ocultos los dos niños permanecieron abrazados. El olor de Caterina le llegó mezclado con el de su propio sudor y con un hedor de barro podrido. Caterina surgió así ante él flotando, envuelta en un mantel blanco convertido en mortaja, y por fin pudo llorar su muerte y la culpa de haberla abandonado. Comprendió que sus hazañas de periodista, que tanta fama le había dado, eran solo un ejercicio de coraje para vencer los monstruos que lo atormentaban. Él era Azucena, estaba enterrado en el barro. Su terror no era la emoción remota de una infancia casi olvidada, era una garra en la garganta. En el sofoco del llanto se le apareció su madre, tal como la viera por última vez en el muelle, cuando fue a despedirlo al barco en el cual él
se embarcó para América. No venía a secarle las lágrimas, sino a decirle que cogiera una pala porque la guerra había terminado y ahora debían enterrar a los muertos. Al anochecer de ese tercer día, frente a los implacables lentes de 100 máquinas, Azucena se rindió. Con sus ojos fijos en los de ese amigo que la había sostenido hasta el final, Rolf Carlé le quitó el salvavidas, le cerró los párpados, la retuvo apretada contra su pecho por unos minutos y después la soltó. Ella se hundió lentamente como una flor en el barro.